¿Una sustancia se puede dividir infinitamente? Los pensadores griegos supusieron que no, que al dividir la materia se obtenían pequeñas partículas a las que denominaron átomos, imposibles de fragmentar. Sumergido en la oscura búsqueda alquimista, el estudio de la materia avanzó poco, muy poco. Fue hasta el siglo XVII, cuando Boyle propone que una sustancia básica puede combinarse con otros elementos, pero no puede descomponerse en una sustancia más simple, cuando el hombre comienza a dar los primeros pasos para desarrollar una nueva ciencia, la química. Los químicos son los científicos tal vez con mayor tarea, porque tienen que entender la materia del universo. Y eso significa la materia de las estrellas, la materia inanimada del planeta, la materia viviente del planeta, su propia materia, lo que nos rodea en nuestra vida diaria. Sin embargo, todavía debieron transcurrir décadas de observación, más de un siglo dedicado al estudio de la materia, al descubrimiento de los elementos, para que Dalton concluyera que cada elemento estaba formado por un tipo especial de átomo, de manera que todos los átomos de un elemento eran iguales entre sí y que la combinación de ellos daba origen a las transformaciones químicas. Resulta ser que no hasta hace mucho tiempo, quizá principios del siglo pasado, nos empezamos a dar cuenta realmente que todo está compuesto por átomos. Nosotros estamos compuestos por átomos, todo lo que existe está compuesto por átomos. Y que dependiendo de cómo acomodábamos estos átomos, íbamos a tener materiales con diferentes propiedades. Se supo entonces que los elementos guardaban cierto orden, que algunos de ellos tenían composiciones similares, propiedades afines. Así, en 1869, Mendeleev publicó un trabajo que resultaría de gran utilidad para la ciencia química: el ordenamiento de los elementos a partir de su peso atómico, la famosa tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Se había despertado un enorme interés en la estructura atómica. Desde distintas partes del mundo, la comunidad científica hacía aportaciones valiosas para la construcción de un nuevo conocimiento. Hay en química miles de investigadores en todo el mundo y cada uno contribuye con encontrar un pedazo del rompecabezas que se va juntando a un gran trabajo de investigación. El siglo XX sería testigo de la revolución del pensamiento científico. Científicos como Thomson, Rutherford y Bohr pusieron de manifiesto la estructura interna del átomo, lo que ayudó a la comprensión del orden periódico de los elementos, y desde el campo de la óptica se creaban instrumentos que permitirían profundizar más en el conocimiento. El ser humano empezó a crear microscopios electrónicos, que son una herramienta esencial para poder realmente ver cosas muy, muy pequeñas. Y quizá al principio lo único que hacíamos era saber estructuras muy pequeñitas, obtener patrones de difracción que son como la huella digital de estructuras pequeñitas para ver en dónde están los átomos. Eso es lo que hacíamos. Con las limitaciones propias de un país acabado de salir de una revolución, la ciencia mexicana apenas pudo reproducir y comprobar los experimentos que se hacían en otras partes del mundo. En universidades, en institutos, en laboratorios privados, los estudiosos mexicanos fueron destacando en el desarrollo de la ciencia básica, para luego sobresalir también con aportaciones prácticas. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo en la construcción de nuevas moléculas, en las cuales combinamos un fragmento orgánico, es decir, son sustancias hechas de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y les ponemos elementos que no son comunes. Hemos trabajado mucho en compuestos de boro, hemos hecho nuevas estructuras y bueno, esto ha sido reconocido en los Estados Unidos. El análisis químico se puede considerar como la parte básica y la aplicación como ya el desarrollo tecnológico. En 1993, el Instituto Federal Electoral se acercó aquí a la escuela de nosotros
a que le hiciéramos el análisis de 52 muestras de tintas para utilizarlas en las elecciones del 94. Ninguna cumplió con las exigencias que se creían. Entonces nosotros les propusimos desarrollar otra cosa, que fuera un pigmentador de piel, que en lugar de pintar el dedo pulgar o la piel, escogiéramos compuestos químicos que se combinaran a su vez químicamente con la piel. Esto ya tiene más de 10 años que se está usando en México, en los estados y en algunos otros países. Si en la antigüedad el hombre admitió que el agua era la sustancia única que daba forma a todo cuanto existía, si por entonces aseguró que el átomo era indivisible, a partir de los primeros conocimientos de la química, la ciencia entró en un proceso que le fue dando pruebas de que allí, en esa parte ínfima de la materia, se escondía un universo al que no pudo menos que lanzarse a investigar.